Hola, buenas noches, ya llegamos. La segunda cita del programa está ya lista. 2 nuevas horas nos esperan para viajar y explorar esos mundos que aquí nos gustan. Este es el Espacio en Blanco y despegamos desde aquí, Radio Nacional de España. Hace muchos años que deseábamos hablar de este tema, estábamos buscando invitados. Parece ser por fin que esta noche os hemos localizado. Os queremos descubrir un tesoro y una civilización fascinante. Después de esa introducción, hablamos de ella. Heredera de la cultura megalítica del suroeste ibérico, se desarrolló supuestamente en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en la costa suroeste de la península ibérica. Tuvo por eje el río Tartesos, que los romanos llamaron luego Betis, y los árabes Guadalquivir, que significa río grande. Sin embargo, nada es seguro, y varios autores tratan de situar el río Tartesos en las bocas del Odiel y el Tinto, en la ría de Huelva, en el Mar Menor, en las bocas del Guadiana o incluso en el mismo Tajo. Los tartesos desarrollaron una lengua y escritura distinta a la de los pueblos vecinos y tuvieron influencias culturales de egipcios y fenicios. Nos queda saludar a nuestros dos invitados, Araceli Rodríguez y Álvaro Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Arqueólogos? Arqueólogos. ¿Cómo se os dio por ser arqueólogos en este país que no debía ser una carrera muy, ¿no? Bueno, a mí me vino desde pequeña la ilusión por ser arqueóloga. ¿Ya te gustaba desde pequeñita? Sí, además una de las cosas que me fascinaba desde pequeña, porque mi padre tenía el libro de Carriazo, era el tema del carambolo. Sí. Y fíjate, cosas del destino, que acabé excavando en el carambolo. Y nada. ¿Qué hay que estudiar para ser arqueólogo? Nosotros estudiamos en la universidad, en la Facultad de Geografía e Historia. Geografía e Historia, y luego había una rama... Después teníamos la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Y bueno, no sales con la licenciatura de arqueólogo, digamos, pero sí que sales con una formación, por lo menos en los planes que nosotros estudiamos, sí salimos con una formación bastante buena. Ya. Después te tienes que entrenar un montón en campo para ser capaz de enfrentarte a retos como el del yacimiento que nos trae. Que esta noche nos vais a noche. descubrir un poco. ¿Y tú? ¿Estudiabais juntos o os encontrasteis a lo largo de...? Sí, Estudiamos juntos la carrera. Sí. Yo por mi parte la afición me vino por mi padre, que era agricultor y tenía arando en una de sus tierras, había una necrópolis visigoda. No digas. Y cada 4 años, cuando se desfondaba, cuando se hacía un arado profundo de la tierra, siempre sacaban calaveras y tiestecitos, como él decía. ¿Tiestecitos? Y nos llevaba allí esos años que tocaba y bueno, y sacábamos algunas piedras, calaveras, las tapas de las tumbas. Estoy hablando en el año 75 y por ahí, ¿no? Entonces, claro, se veía todo y eso ya pues te llama la atención de qué era aquello que yo estaba sacando, ¿no? Eso ya te pica la curiosidad, ¿no? Por saber realmente si aquellas calaveras eran de hombre o de mujer y, en fin, por ahí ya empezó la ficción. Qué chulo. Debe ser apasionante eso de desenterrar la historia, ¿no? Pues la verdad es que sí, que no nos podemos quejar de nuestro trabajo porque nos gusta un montón y además siempre sorprende, porque hay muchas veces que se supone que vas a encontrar o que no vas a encontrar nada y la tierra te sorprende con cosas maravillosas, ¿no? Como, bueno, pues necrópolis tartésica hemos podido excavar, restos medievales, el mismo carambolo fue una sorpresa porque No adelantes mucho, que luego vamos a hablar de ello, no adelantes mucho. ¿Se pensaba que no existía o que no estaba? No, se pensaba que después de las excavaciones que se llevaron a cabo por Carriazo en el año 58 y posteriormente en el 60 en otras zonas del cerro, que no quedaba nada. Estaba todo descubierto. Que no quedaba nada, sí. Y la verdad es que fue casi una casualidad que entráramos desde los inicios de una obra que se planteó en el cerro, ¿no? Qué curioso. Hacía tiempo que, insisto, que queríamos hablar de los tartesos. Estamos buscando no gente que de repente te habla porque ha leído, sino con protagonistas como vosotros, que sois parte fundamental de esos descubrimientos, que debe ser, te digo, apasionante. ¿Lo más interesante que habéis descubierto? En general, de nuestras excavaciones, o estamos hablando de... No, de vuestra carrera. Luego entramos en los tartesos. Hombre, lo que quizás ¿algún tesoro más... de esos grande, potente que se...?
No, grandes tesoros, la verdad que salen muy pocos, ¿no? Yo tengo un amigo que encontró uno, de casualidad. Sí, no, sí. Si la gente lo encuentra, pero los arqueólogos no lo encontramos. Huyen de los arqueólogos, van más al hallazgo fortuito, ¿no? Sí. Pues en pocas excavaciones arqueológicas se han descubierto grandes tesoros, suele ser más habitual que aparezcan fortuitamente y que lo encuentre cualquier persona arando en unas obras, etcétera, ¿no? No hay grandes tesoros, sí, sacan algunas joyas, algunos cosas de este tipo, ¿no? Pero fundamentalmente, claro, lo más interesante para nosotros ya no es el objeto por el objeto, sino todo, ¿no? Todo el contexto, reconstruir la sociedad de ese momento y los procesos evolutivos que han llevado a esas sociedades, ¿no? Entonces ya te pierdes un poco, le pierdes el interés del objeto por el objeto, que es más propio de la arqueología, de los anticuarios y eso, ¿no? Ya te vas, digamos, a unos ámbitos, unas esferas superiores y quieres saber más, quieres saber todo la sociedad que dio origen a aquello, ¿no? En Egipto se dice que solamente se ha descubierto el 20% de lo que era esa civilización. En España queda tanto por descubrir, porque de repente das una patada y aparentemente surge un descubrimiento como el del carambolo, que vamos a hablar después, aparentemente de casualidad. ¿Queda tanto por descubrir? España tiene un patrimonio impresionante, es impresionante. Lo que pasa es que es un patrimonio finito, porque evidentemente es un patrimonio material y hay que cuidarlo. El problema es cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos. Ya. Esa es la cuestión. Pero quedan muchísimas cosas por descubrir, muchísimas cosas por investigar y muchísimas sorpresas que seguro que van a salir a la luz. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Dentro de poco? Bueno, no, pues mira, no creo que dentro de poco, porque con la crisis inmobiliaria que tenemos, desafortunadamente las intervenciones arqueológicas al 95% diría se han financiado por la promoción privada, porque actuaban en zonas que estaban protegidas y había que hacer una intervención arqueológica, y eso ha dado lugar a que en los últimos 15 años se hayan hecho muchos descubrimientos. Porque iban a construir y antes de construir tenéis que entrar vosotros para ver qué había. Sí, financiación pública para investigaciones en campo es poquísima la que hay, ¿no? Ya. Tengo un amigo, no puedo decir quién es, por si hacéis vosotros eso, que de repente va por el campo, ve un cerro y dice, allí hay algo. Es decir, por la forma de que está constituido el terreno se puede saber que había algún asentamiento, que había un lugar de enterramiento, y esta mano no falla. Dice, allá había un cementerio, vas y encuentras un montón de cosas. Sí, eso es posible, vamos, o sea, hay un patrón de asentamiento de determinadas culturas que si tú lo controlas, aunque sea inconscientemente, sabes, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, un punto de agua, una pequeña elevación y un llano quizás al lado, pues sabes que hay un punto de agua, un pequeño llano donde poder practicar la agricultura y una elevación donde está el medio protegido, ¿no? O sea, depende de las culturas de distintos puntos, pero sí, además que el patrimonio, como decía mi compañera, es que es excepcional, ¿no? En España y en Andalucía, por ejemplo, en particular, en la zona más meridional de España es apabullante, ¿no? De hecho, aún se están catalogando nuevos yacimientos diariamente en las cartas arqueológicas que se están llevando a cabo, ¿no? O sea, no paran de salir yacimientos y que no se están excavados, simplemente se detectan, ¿no? En superficie lo que hay. Que si se excavara, bueno, todavía no hemos sido capaces incluso ni de digerir todo lo que estos 15 años, como ha dicho Araceli, se ha ido sacando en base a toda la promoción inmobiliaria que ha ido haciendo que tuvieran que hacer intervenciones. No hemos sido capaces de digerirlo científicamente. Todavía eso tiene que trascender incluso al gran público. O sea, pasarán unos años hasta que removamos en gran parte la historia, sobre todo la historia antigua y la protohistoria de la península. Pues estamos tratando esta noche de darlo a conocer. Decir que habéis escrito un libro que se llama Tartesos Desvelado, de la editorial Alfaguara. Almuzara, que ha sido un éxito, ¿no? Porque vender lo que estáis vendiendo con un libro de arqueología. Pues sí, la verdad es que es sorprendente, porque... ¿Se encuentra fácil por ahí el libro? Creo que sí. Nosotros que cada 2 por 3 estamos bicheando por internet a ver por dónde anda. Sí, lo vemos en bibliotecas, o sea, en librerías muy habituales, que es fácil de adquirir. Bien, me alegro. Estos son nuestros 2 invitados, Álvaro y Araceli. Con ellos nos vamos a ir de viaje a descubriros esa civilización que para nosotros durante muchos años ha sido algo fantástico que tratábamos de conocer. Esta noche vamos a ver unos cuantos datos de primera mano. Ellos están ahí excavando y nos vais a llevar mañana a verlo. Mañana vamos a ver el yacimiento. Bien, ahí vamos. Tartesos fue un reino cuya formación aún permanece en el misterio, pero que se remonta aproximadamente al 1200 a.C.
y cuya extensión, en su periodo de máximo esplendor, comprendía el sur peninsular desde el Tajo hasta el Segura, con límite al norte en Sierra Morena. La localización de su capital, Tartessos, una ciudad-estado que dio nombre a toda su área de influencia, a falta de datos arqueológicos es también incierta. No obstante, sí se sabe que ocupaba el área suroeste de la península ibérica, en torno a la desembocadura de los ríos Guadalquivir, Odiel y Tinto. La riqueza de Tartessos se basaba en su abundante plata y otros yacimientos de minerales. También su clima y suelos eran apropiados para el cultivo de la vid, del olivo y del trigo, base fundamental de la alimentación de los pueblos mediterráneos. Su organización política, que era superior a las del resto de los pueblos ibéricos, estaba basada en el Estado territorial. Este tenía el centro en una ciudad que constituía la capital y a cuya cabeza figuraba un monarca. En cuanto a la sociedad de Tartessos, esta se hallaba dividida en clases o castas. Una clase mercantil enriquecida, terratenientes, varias clases intermedias y, en la base, los esclavos. Los tartesos practicaban una agricultura evolucionada. Eran buenos navegantes y pescadores, trabajaban los metales y conocían la escritura, teniendo un alfabeto similar al ibérico. La explotación minera, plata, cobre y oro, y el tráfico del estaño, la ruta de las casitérides, les llevó a un activo intercambio comercial. Son algunos datos históricos de este pueblo misterioso que esta noche deseamos conocer. Nuestros invitados nos aportan más datos. Viajando esta noche para tratar de descubrir algo de los tartesos. ¿Quiénes eran? Aquí en Radio Nacional de España, que se me olvidó. ¿Quiénes eran los...? Poníais mala cara cuando estábamos dando estas informaciones. Hemos buscado en varios sitios, no solamente en vuestro libro, para dar diferentes puntos de vista. ¿Dónde estaban localizados los tartesos y quiénes eran? ¿No llegaban tan hasta el norte, como hemos dicho? Quizás habría que empezar por quiénes eran o explicar que hay distintas corrientes de investigación respecto a Tartessos, ¿no? O sea, siempre es positivo que haya varias corrientes investigando un asunto, porque, bueno, nadie es poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro, esta introducción responde más, digamos, a la visión clásica, heredera del siglo XIX y en parte del XX, que se ha tenido de Tartessos, ¿no? Los nuevos datos arqueológicos, las nuevas interpretaciones de las fuentes escritas que tenemos sobre Tartessos, las fuentes griegas, pues nos dan una imagen completamente distinta, donde Tartessos realmente es más un territorio que un pueblo. Sí. Primero aparece el territorio tarteso y muy posteriormente el pueblo. Hay algunas citas de los pueblos tartesios, ¿no? Pero quizás me gustaría empezar estas explicaciones diciendo que Tartessos, las primeras menciones a los tartesios se pueden datar a fines del siglo VII, incluso mediados del VI. Antes de Cristo. Un momento en que ya en todo el suroeste peninsular, ese área que podemos denominar tartésica, se han instalado los fenicios con sus colonias hace 3 siglos antes, ¿no? De finales del siglo IX están ya aquí los fenicios. Por lo tanto, las primeras referencias a Tartessos surgen de los griegos y son muy tardías respecto a lo que después los investigadores, los historiadores han querido transmitirnos de Tartessos. O sea, Tartessos no existe antes de esas primeras referencias de los griegos, ¿no? No sabemos, ellos no dicen que allí siempre hubiera estado Tartessos. Ellos hablan, cuando llegan aquí, de Tartessos como un sitio, y esa realidad que ellos están viendo
es una realidad que está formada por las colonias griegas. Sí, nos han dicho que no hagamos ruido en la mesa, que... Déjame que te diga una cosa. ¿La Biblia habla de ellos? ¿Se habla de Tarteso en la Biblia? Se habla de Tarsis. Tarsis. Sí. ¿Tiene que ver con Tartesos? Depende del investigador. Sí. Según la nacionalidad del investigador, suele llevársela a su a su lugar, ¿no? Más cerca o más lejos. Hay tantos criterios a favor como en contra de que esa Tarsis sea Tarteso, o puede ser la Tarzo que hay por la zona de Anatolia y por ahí, o incluso otras ciudades que estuvieran más hacia la India, en fin. No hay un criterio seguro, una posibilidad cierta de que alguien diga esta es la ubicación. De todas maneras, eso era muy interesante antes, hubo mucho debate por eso, porque claro, suponía que Tarteso, que la colonización fenicia se hubiera llevado en el siglo IX aquí a la península ibérica, ¿no? Y eso ya lo sabemos seguro por la arqueología. Eso es el dato más importante que aportaba esa noticia. Ahora esa Tarsis, no hay una seguridad. Más preguntas, Santiago. Dicen que Tartesos fue el reino, el pueblo Tarteso, tan legendario porque los fenicios lo tenían como oculto, no le querían contar a los griegos que había un lugar que se llamaba una tierra de prosperidad, la tierra del oro, y que lo tenían ahí un poquito guardado para que los griegos no se enteraran. ¿Esto es cierto o es una leyenda? Que por eso se tardó tanto en llegar a conocer históricamente Tartesos, porque los fenicios no querían decir que ahí en un lugar de España había un sitio, la tierra de jauja y provisión, y además una tierra donde, espera, a ver, bueno, contéstame, te digo, porque decían también que era un refugio de los pecadores, donde venía aquí gente, expatriados y huidos. Por ejemplo, Jonás, para eludir el castigo de Jehová, pretende refugiarse aquí en Tartesos. Bien. Igual son cosas que no suenan y son locuras que... No, yo creo que tienen hay una parte de razón. Y es que toda esta zona del suroeste, que era rica en minas, que controlaba buena parte del comercio o de las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, como fluviales, estaban ubicadas en esta zona y estaban controladas por los colonos fenicios. Entonces el Mediterráneo, digamos que en ese momento estaba dividido en distintas potencias, y ello es una de las principales potencias comerciales de ese momento. Y por supuesto suponemos que era un punto de control importante, y supongo que no le haría mucha gracia tampoco que estuvieran los griegos intentando filtrarse en sus propios circuitos, ¿no? Ellos comerciarían, pero desde otros puntos. Ya. Y respecto a si era una tierra de provisión, una tierra de jauja, el país, no sé si de la plata lo han llamado, del oro, e incluso el refugio de pecadores. Hombre, toda esta zona, como ha dicho mi compañera, es muy rica. Yo te voy a exponer la historia o nuestra visión de Tarteso un poco para aclarárselo al público desde el principio, ¿vale? Para nosotros, Tarteso, lo que sabemos de él ahora mismo es lo siguiente: que en el siglo IX se produce la colonización del suroeste de la península ibérica por parte de los fenicios. Esa colonización implica, como su propio nombre dice, el asentamiento de colonos y por lo tanto la creación de ciudades, la creación de una economía diversificada con metalurgia, con comercio, con artesanado, con todo lo que requiere una colonia, una metrópoli. Incluso esas metrópolis después tendrán pequeños puntos de asentamiento cercanos, ¿no? Y todo eso se extiende desde Málaga a toda la costa, incluido lo que después sería el Lacus Ligustinus, ¿no? Que era la ensenada tartésica que entraba incluso hasta la propia Sevilla y toda la zona de Huelva, incluso Portugal, ¿no? Toda esa zona se produce la colonización fenicia. Y esa zona evidentemente es rica en minería, sabemos de Huelva, incluso la zona de aquí de la Sierra Norte de Sevilla, muy rica en minería, rica también en agricultura, en fin. Toda esa zona está bajo control, digamos, de las metrópolis, de las colonias, al menos hasta mediados del siglo, hasta finales del siglo VII antes de Cristo, desde el IX hasta finales del VII. Y es en ese momento, precisamente, cuando se detectan una serie de cambios en la cultura material, donde ya empezamos nosotros a diferenciar otro mundo distinto, que será el camino hacia el mundo turdetano. En ese mundo, en ese cambio, hay una época que denominamos la crisis del siglo VII, VI, se destruyen los santuarios que había, hay unos cambios en la cultura, dejan de aparecer cosas directamente traídas de Oriente. En ese momento de crisis es cuando aparecen las fuentes griegas hablando de Tarteso. Por lo tanto, lo lógico es que los griegos aprovechan ese momento de crisis para llegar a toda la zona del suroeste, a Tartesos, para llegar en ese momento de crisis, ¿no?
Y era tan rico la zona, era el país del oro como se planteaba. Es decir, de aquí salía tanto oro y tanta plata que incluso llegó en un momento a bajar, o a la plata dejar de tener tanto valor porque había tanta de aquí que... ¿Hay datos históricos de eso o es No, hay referencias a la riqueza. De la minería de ese momento se conoce, o sea, se sabe que se explotaban algunas minas, pero se conoce todavía poco. Todavía queda mucho por investigar sobre hasta qué punto se explotó este territorio económicamente, tanto la minería como la agricultura, como la ganadería, ¿no? Como todos aquellos aspectos que ellos pudieron explotar, porque una vez que se asientan hay una población a la que tienes que mantener, independientemente de que te esté llevando oro y plata y otros metales hacia las colonias, o sea, hacia las metrópolis, ¿no? Hacia la costa fenicia. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. 12:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos aquí en Radio Nacional de España, en Sevilla, haciendo este programa, tratando de dar los datos acerca de los tartesos. Es que yo tendría que preguntaros 1000 cosas. No me habéis contestado. ¿Era un sitio donde venían aquí el lugar de los pecadores? ¿Sí o no? ¿Un lugar de refugio podía ser? Esa fuente yo la desconozco. Sí, yo la desconozco también, pero quizás si habla, bueno, no sé si esa fuente hablaría directamente del Tarteso que nosotros estamos, pero indudablemente el pueblo israelí, que es el que está haciendo mención, a los fenicios lo veían como los pecadores, porque ellos tenían un tipo de comercio, tenían una estructura social mucho más, avanzada, entre comillas, ¿no? Mucho más sofisticada, digamos, y para ellos era otra cosa. Hay un rey, hemos estado esta mañana viendo en el Museo Arqueológico de Sevilla una exposición, y había un rey, yo había oído hablar muy poco del Argantonio, que era el gran rey, dicen, de los tartesos. Un individuo que fue muy longevo, al parecer, ¿no? Vivió 100 y pico años. ¿Hay datos de ello o es leyenda? Las fuentes griegas en ese sentido son poéticas, digamos. Entonces no se pueden tomar al pie de la letra esas fuentes, ¿no? De hecho, ellos utilizan el término rey, pero no sabemos hasta qué punto era un rey. Basileus, ¿no? Ellos utilizan el término Basileus, pero claro, para ellos utilizan ese término, pero porque es el que tienen acuñado. Podría ser una especie de jefe, de reyesuelo. No sabemos realmente cómo sería esa figura. Lo que pasa es que los griegos utilizan el término que tienen, ¿no? Como cuando una tribu, tú le dices, ese debe ser un reyesuelo, por similitud a lo que conocemos, ¿no? Entonces, de su existencia real, histórica, no hay una certeza para nada. Es posible en el sentido de que, como antes te comentaba, cuando los griegos llegan, todo ese mundo colonial está en transformación, ¿no? En pleno cambio. Y sí que sabemos que ya para época turdetana, siglo IV, III, etcétera, existen reyesuelos que controlan distintas ciudades. Por lo tanto, es posible su existencia histórica y que fuera uno de los primeros en surgir, digamos, dentro de ese ámbito de esas colonias que estaban cambiando y que quizás estaban modificando a sistemas monárquicos, ¿no? Y puede ser que fuera uno de esos monarcas. Como yo te digo, los griegos cuando llegan aquí, claro, se quedan apabullados, porque llevan aquí los fenicios 3 siglos y tienen unas ciudades impresionantemente grandes que los griegos pues alucinan. Por eso en su fuente se refleja la riqueza de ese Tarteso, ¿no? Porque ellos vienen de una sociedad menos compleja. Cuando llegan aquí se encuentran estas ciudades que, bueno, por las que conocemos, las excavaciones que tenemos, son ciudades muy extensas, con viviendas complejas. Un urbanismo muy desarrollado, muy complejo, con ciudades, con sus calles, sus casas, con una estructura muy compleja. Ya está la mucho más avanzada que el resto de las civilizaciones que había por ahí, en comparación. En comparación, claro, es que tenemos Oriente. Oriente está aquí instalado, entonces no es comparable lo que tenemos a lo mejor en la zona central o norte peninsular con lo que tenemos aquí. Dicen que de Oriente viene la luz, ¿no? Pues es que Oriente estaba aquí. Tenemos un trocito de Oriente y de esas antiguas civilizaciones con toda su tradición, con todas sus técnicas metalúrgicas, constructivas, de comercio. Tenemos un trozo de Oriente en la península ibérica, claro. En ese sentido sí podríamos estar hablando de la primera civilización de Occidente. En el sentido de civilización es una sociedad que digamos que tiene una sociedad estatal, que tiene una cierta complejidad en el urbanismo, en el comercio, que tiene escritura, evidentemente. Pues, evidentemente los fenicios de aquí tenían escritura porque ya la traían de allí. Entonces digamos que dentro de Europa sí podemos considerar que es la primera civilización europea. Para vosotros
los tartesos son una parte de los fenicios que se sentaron aquí. Exactamente. El mundo colonial del suroeste peninsular sería Tartesos para los griegos. No podemos olvidar que ese término lo utilizan los griegos cuando llegan aquí y cuando ese mundo está cambiando incluso. Cuando está dejando de ser tan oriental. Seguramente en virtud de esos cambios, de esa crisis hace que los griegos puedan penetrar, ¿no? Hay una debilidad en el poder y penetran. De hecho coincide con el final de los santuarios y esto no es una cuestión baladí, porque es que el santuario en todo el mundo fenicio oriental es el que actúa como correa de transmisión de la metrópoli. O sea, el santuario es el que vincula la colonia a la metrópolis. ¿Cómo podemos conjugar que los santuarios sean destruidos mientras que las ciudades permanecen? Porque la transmisión metrópoli-colonia se rompe. O sea, el juego de poder que había se rompe en esa época, en mediados del siglo VII. Se queman los santuarios, se arrasan. De hecho, el tesoro del Carambolo fue escondido y nunca fue recuperado. Y se escondió en ese momento, a fines del siglo VII, cuando se destruye el santuario y además se amortiza y se queman los tesoros, se hacen hornos para... expoliado completamente. En ese momento de cambio, donde el poder, ahí hay un cambio de poder, es cuando penetran los griegos aprovechando esa debilidad. Más preguntas que os hago. Esta mañana viendo en el museo hay muchos datos que tienen que ver con la cultura egipcia. De hecho hay figurillas, hay el ojo de Horus, que tenían que ver la cultura tartesa con Egipto y esa influencia. Y luego hablarme de los dioses Baal y Astarte, que son dioses que yo he visto en Siria, en otros lugares del mundo, como los que eran los predominantes en ese lugar. ¿Qué pintan aquí? Respecto al tema del material egipcio que tenemos aquí, pues eso, la explicación está en que los comerciantes fenicios, antes de llegar aquí a la península ibérica, van haciendo comercio con toda la zona del Mediterráneo que están atravesando, entre ellos egipcios. Egipto es uno de los grandes proveedores de piezas y de fetiches. Es un material muy apreciado. Entre ellos, por ejemplo, están los escarabeos, hay marfiles, hay multitud de objetos que ellos compran en Egipto y lo utilizan como mercancía de cambio. Y es de ahí de que aquí tengamos muchos restos de ese momento, tanto en épocas antiguas, siglo IX, siglo VIII, como en épocas posteriores, porque es un elemento al que se le sigue dando valor, es un elemento de prestigio. No todo el mundo podía adquirir una pieza que venía de Egipto. Incluso existen, que se han visto en algunos yacimientos, imitaciones fenicias de material egipcio. Y hacían también copias como los... Hacían copias. Curioso los viajes que se pegaban desde todo el Mediterráneo, desde Egipto llegar hasta aquí, ¿no? Claro, ellos tenían colonias además por casi todo el Mediterráneo. Tenían el norte de África, estaban en la zona de Italia, hasta que llegamos a la península ibérica. Los dioses, Astarte y Baal, ¿qué pintan aquí viniendo de esas culturas ahí tan lejanas? Pues por la colonización. Como te comentaba antes, ellos hacen una colonización y claro, en la colonización se traen sus propios dioses. Entonces, pues claro, lo primero que hacen cuando llegan aquí, aparte de instalar su núcleo urbano, es montar su santuario. En cualquier cultura lo primero que hacen casi es montar el pequeño poblado y la iglesia, la catedral, la mezquita o en este caso el santuario. Más en este caso que el santuario no tiene solo las funciones que hoy en día le podemos dar a un santuario, a un templo, ¿no? El santuario en ese momento es garante del comercio, es garante de las transacciones de propiedad, tiene unas funciones muy amplias en el sentido comercial como que puede ser un notario, ¿no? De hecho, todavía en época de Cristo, ¿no? Cuando expulsa a los comerciantes del templo, eso lo que está reflejando es ese templo donde todavía el templo funciona como garante de las transacciones comerciales, no es que estuvieran allí a la sombra de la pared, ¿no? Están actuando con los sacerdotes como garantes de esas transacciones, incluso depositando allí las garantías, determinados fondos, etcétera, casi banqueros, ¿no? Se podría decir. Pero cuando Cristo los expulsa, todavía, fíjate, está perviviendo eso. Entonces la construcción de un santuario era lo primero. Y en el caso de Astarte y Baal, además, es que primero son dos dioses principales y muy relacionados con la navegación y el mundo colonial y también con la astronomía, porque era básica para el tema de la navegación. Los mapas para las estrellas y todo era básico, ¿no? Hemos visto también que era curioso porque los dioses estaban vivos en el templo, es decir, no fueron, por lo menos eso
nos contaban incluso esta mañana en el Museo Arqueológico, ¿no? No solamente tenían un altar, sino que ahí moraban como si fueran realmente vivos y había que ofrecerles sacrificios. Sangre, bueyes, toros, además está la figura del toro, que es algo muy importante, que quizá de ahí ha derivado toda una cultura extraña en nuestro país, ¿no? Pues sí, el toro, puede ser que el culto al toro venga ya de esa transmisión oriental, ¿no? En el que el toro, el buey, pues eran unos animales casi sagrados por la fuerza que representaban, ¿no? Animales grandes, fuertes, a la vez dóciles, en el caso de los bueyes, en el caso de los toros no tanto, pero puede que venga de todo ese mundo oriental. Ya. ¿Cómo eran las ciudades? ¿Cómo habéis visto vosotros? Ahora voy a vuestra experiencia, enseguida vamos a ir a ver el tesoro. ¿Cómo estaban distribuidas? ¿Eran tan avanzadas como decís? Pues ciudades que excavadas en extensión, prácticamente yo creo que aquí no se ha excavado todavía ninguna. Sí, ¿siguen estando ahí todavía? Siguen estando porque están debajo de nuestras propias ciudades. No son, en los casos que nosotros hemos excavado, que conocemos, que en el entorno que nos movemos del Bajo de Guadalquivir, son 3 las que tenemos aquí próximas, que una es la propia Sevilla. Sevilla, ¿sí?, tiene un origen fenicio con el nombre de Spal, y se ha comprobado en varias intervenciones arqueológicas. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas a esos niveles, que son los más profundos, llegas en una extensión mínima, entonces te da como para comprobar que realmente existe. Después también tenemos la experiencia de Alcalá del Río, la antigua Ilipa. Allí sí hemos podido comprobar también nosotros directamente que hay una ciudad, que hay una ciudad bastante compleja, de la que hemos podido excavar parte de algunas viviendas y parte de una necrópolis bastante importante. Tenemos otro caso que es el de Coria, la antigua Caura, en el que también se han excavado parte de esa ciudad. El problema es que como son yacimientos en los que hay ciudades, digamos, son ciudades superpuestas, tenemos la ciudad fenicia, la romana, la medieval, pues claro, el llegar a esos niveles es bastante complicado. Pero en general lo que se observa es un urbanismo complejo, con las casas con distintas dependencias, con dependencias ya con funcionalidades concretas, la cocina, el almacén, zonas de habitación, digamos, estructura de planta cuadrangular. Se ve que hay un urbanismo bastante desarrollado. Y antes de 30 segundos además, porque tenemos que hablar del tesoro, ¿tendría algo que ver esta cultura de Tartesos con los atlantes, como algunos dicen? Incluso Platón parece que reflejaba que a lo mejor después de todo lo que vio, decía que Tartesos podía ser una parte de Atlántida, o incluso que perteneciera a una civilización antigua desconocida como es la Atlántida. ¿Aceptáis que pueda existir como arqueólogos una civilización todavía que no se haya encontrado como puede ser la Atlántida? No, es que no hay una fuente, no hay la asociación de la Atlántida de Platón con Tartesos es una cosa actual, ¿no? No hay una certeza ni un acercamiento siquiera, y la ubicación que se hace en teoría aquí en las marismas del Guadalquivir, pues bastante imposible, porque estamos hablando de que en época romana eso es el Lacus Ligustino, que antes de época romana, hacia el año 1000, el mar penetra completamente en toda esa zona, con lo cual si ahí hubiera algún tipo de isla de elevación, se habría visto en época romana todavía, se habría sido visible, y los romanos no citan nada ahí, no se ve hoy en día tampoco. Y los análisis geoarqueológicos que se han hecho de esa zona no muestran en principio nada. De hecho, esto último que salió en internet, que también salió en varios programas, esas huellas circulares que se aprecian desde el punto de vista geológico, resultan prácticamente imposible que se apreciara en superficie. Ha quedado claro. Navegando esta noche por la historia con 2 de los protagonistas que se dedican a desentrañarla, y hablando de Tartesos, esto es Radio Nacional de España, queremos hablaros de un tesoro que hemos estado viendo esta mañana y que es absolutamente increíble. Hemos estado viéndolo esta mañana y es increíble, ¿verdad? ¿Lo habéis tocado vosotros el tesoro? No. ¿No? El tesoro yo creo que no lo ha tocado nada más que quienes han investigado, ni siquiera esta vez en el montaje de la exposición. Ayer hablábamos con Fernando, uno de los comisarios, y decía que sí lo había tocado en otro tiempo. Claro, quizá cuando al inicio de las investigaciones que hicieron ellos y demás, pero creo que las medidas de seguridad que han hecho esta vez al museo ha sido impresionante. Ya. Y es así como lo encontraron, de casualidad, como casi siempre estos hallazgos. Si no hubieran picado un poco más, nos hubiéramos perdido ese tesoro y no solamente por el valor que tiene, sino... Sí, totalmente casualidad, porque en aquel momento no debieron de imaginar que en ese cerro existía un yacimiento de tal envergadura.
fue la casualidad la casualidad y la fortuna de que se pudiera recuperar ese tesoro. ¿Cuántos no se habrán perdido? Claro. Por azares que te han llevado a descubrir y que no se han revelado después, ¿no? Fue la buena gestión y la voluntad de sus trabajadores de que ese tesoro se pudiera recuperar y ponerlo en manos de investigadores. Vosotros estáis trabajando ahora allí, ¿no? Parte de vuestro trabajo es en ese lugar, en el Carambolo, que se llama. ¿Por qué se llama Carambolo? Porque a ese pequeño cerro redondeadito que escarpan el Aljarafe se le llama Carambolos. Carambolos. Y ese se ha quedado fosilizado ahí el nombre. Ajá. ¿Y habéis trabajado ahí? Hemos trabajado, nuestras excavaciones se realizaron desde el año 2002, que fue cuando iniciamos la primera campaña, hasta el 2005. Desde entonces no hemos vuelto a intervenir directamente en el cerro. Ya, ¿y No, hemos investigado, pero ya en temas de laboratorio, gestión de ya ahí. Ya. Aquello era un templo, era un lugar de culto. Aquello era un santuario. Santuario, sí, no me salía la palabra. Un santuario con toda la magnificencia que tienen los santuarios orientales, que es un santuario con sus 4.500 metros, 5.000 metros cuadrados. Lo que es el santuario, que es el yacimiento completo con instalaciones, porque eso funcionaba casi como un poblado, pues puede tener unos 30.000, 40.000 metros cuadrados. ¿Cuánta gente podía vivir ahí? ¿Sabéis? ¿Se ha calculado? No se ha calculado porque fuera de lo que es el santuario, los restos de lo que se ha denominado poblado o Carambolo Bajo, hemos excavado una pequeña parte y otra pequeña parte que excavó Carriazo, pero no se ha hecho una evaluación por superficie de cuánta gente podía estar. Que es muy complicado además hacer una evaluación en superficie en un sitio como un santuario, de cuánta gente puede vivir, porque no puedes hacer un cálculo de, por ejemplo, viviendas y cabezas de familia más hijos, ¿no? Porque además es una población totalmente distinta, ¿no? Están los sacerdotes, las tañedoras, las prostitutas sagradas, los sirvientes, los cantores. Claro, entonces es muy difícil ahí los escribas. No tenemos un criterio como para otros cálculos que se establecen a las unidades familiares de 3, de 4 personas, y en función de las casas que se documentan se multiplica, ¿no? En este caso es muy, muy complicado. Hablábamos del tesoro, son un montón de piezas, pesan 3 kilos de oro de 24 quilates, con un trabajo increíble. Pocas veces he visto un trabajo parecido, ¿no? Bueno, yo creo que como hay paralelos en Oriente, evidentemente, porque la técnica y la estética en gran parte es oriental. Es que hay muchos paralelos, ¿no? Hay incluso alguna escultura oriental con un collar similar en todo al de Carambolo, ¿no? Hay también en placas, diademas de este tipo, ¿no? Lo que sí tiene de singular también en ese sentido el tesoro del Carambolo es que muestra la influencias de elementos de la cultura atlántica, ¿no? O sea, muestra una mezcla de lo oriental con lo del interior de la península, ¿no? Porque, como te decía antes, en ese mundo colonial del suroeste, aparte de que ya no solo vienen fenicios, sino que vienen chipriotas, sirios, en fin, distintas nacionalidades acaban aquí, lo sabemos por el tipo de cultura material que estamos viendo, también baja gente de la península y toda confluye en este suroeste, ¿no? Es decir, que Andalucía ya era un lugar especial en la antigüedad también. Claro, ¿no? hay un crisol aquí que se mezcla entre toda esa gente que viene y la gente que baja de la zona norte, ¿no? Entonces, en el tesoro y en otras muchas expresiones materiales se nota esa mezcla del norte y de oriente, aparte, evidentemente, de la evolución propia, porque tú fundas una colonia y 300 años después, pues evoluciona, evidentemente, y más a esa distancia particularmente, ¿no? Tiene su propia idiosincrasia, ¿no? ¿Para qué servían ese tesoro? Es decir, hemos visto que varias representaciones. Uno lo llevaba un hombre, una persona, y otro, esas piezas las ponían en un toro. Sí, existen varias interpretaciones. Espera, vamos a decir a nuestros oyentes que lo busquen en internet para que vean un poco la imagen, que es increíble. ¿Y qué interpretaciones tienen? ¿Hay un collar? ¿El collar era un collar? Hay un collar que evidentemente era para ser colocado, al parecer, puede ser en una persona, pero ha habido varias interpretaciones. En la actualidad se siguen manteniendo 3. Una fue la que Carriazo esbozó, y a la que fue cuando él vio el tesoro y dijo: esto es un tesoro digno de Argantonio, y ahí fue cuando se le asignó que era el tesoro digno de un rey, y se hace
se esfuerza un poquito para acoplar todas esas piezas a un personaje, ¿no? Un personaje que tenía que ser muy, muy grandote y muy fuertote para soportar tanto oro, y además con esas dimensiones, ¿no? Y es una de las, ahí en el Museo Arqueológico hay puesto una escultura que lleva puesta todas esas joyas, ¿no? Después, investigadores posteriores, incluso antes de que nosotros excaváramos en el yacimiento y encontráramos el santuario, ya estaban vinculando que ese tesoro olía a algo más ritual, y empezaron a buscar paralelos en temas de piezas que estaban relacionados con el culto, con el sacerdocio y con el sacrificio de animales, ¿no? Y es cuando han hecho esta reconstrucción de que parte del tesoro la llevaba, como es el collar y los brazaletes, un sacerdote, y el resto de las piezas la llevaban en el faldellín, pues los animales que iban a ser sacrificados. Después hay otros investigadores que opinan que puede ser que esas piezas fueran así colocadas, pero nunca en oro. El oro era un tema exclusivo de los dioses, de la divinidad y de los reyes en el caso de representación de la divinidad, ¿no? Entonces defienden que eso sería a lo mejor utilizado por el sacerdote, pero sobre todo estaría colocado en la estatua del dios, que sería un betilo. Estamos ante una religiosidad que no adora a estatuas, sino a betilos, que son formas por la piedra sagrada, que todavía, por ejemplo, existen en algunas culturas. Y eso sería lo que estaría haciendo el tesoro del dios, no de los animales que van a ser sacrificados. Hay algunas representaciones de esos betilos, de esa representación de la divinidad, que aparecen arropadas y con joyas, ¿no? Eso, betilo es simplemente un cilindro de piedra o de madera, macebado o acebó, según sea masculino o femenino, y que parecen arropados y con joyas puestos, ¿no? En monedas de la zona de Siria. Tres minutos nos quedan para terminar. ¿Cómo sería cuando lo encontraron esos trabajadores? Hay una foto del trabajador que lo encontró, se debió quedar alucinado. Y qué honrados que lo devolvieron, ¿no? De hecho, hay una pieza rota, porque contábamos en esa introducción, él creía que eran, no se creerían que era oro, y decían que era bronce. Rompieron para ver si era bronce, cobre o si era oro. Alucinante encontrar eso, ¿no? Pues imagínate, qué sorpresa se debieron de llevar. ¿Creéis que queda mucho todavía por encontrar? ¿En el Carambolo? En estos lugares que estáis vosotros en por ahí. En estos lugares, sí. Hombre, tesoros no sabemos, porque el expolio ha sido tan fuerte y lo que iban buscando eran objetos metálicos. Expolio ha sido, ¿sí? Aquí en Andalucía se ha expoliado muchísimo, muchísimo. ¿Y esas piezas dónde están? Ya. Muchas se han recuperado porque estaban en colecciones privadas, otras, bueno, porque se han incautado, porque se han podido recuperar de cuando se han intentado hacer las transacciones comerciales, pero muchísimo se ha perdido a través de ese expolio, seguro. Ya. Y queda mucho por encontrar, aunque sean tesoros. Queda mucho. Para poder explicarnos la historia. Bueno, muchísimo. Queda muchísimo por investigar. Como decía Álvaro, si todavía no se ha podido digerir lo que hemos ido excavando en estos últimos años, haría falta un periodo de reflexión para lanzar nuevas hipótesis y poder seguir trazando líneas nuevas de investigación, ¿no? Sí, incluso en el mismo Carambolo no está excavado, ya te digo, solo está excavado una mínima parte de lo que es el santuario principal, pero todavía queda dentro del santuario un trozo bastante grande, y en todo el poblado, digamos, la zona de los sirvientes asociados también queda muchísimo por excavar, ¿no? Y todo eso te puede estar dando sorpresas constantes, ¿no? Como el altar que se ha encontrado en esta campaña, o determinados objetos materiales también que hemos encontrado en esta campaña, que nos ayudan a conocer todo el comercio que se está desarrollando y toda la vajilla, digamos lo que es caracterizar un santuario en ese momento, que te ayuda a otros yacimientos que no sabía que eran santuarios a decir, oye, pues mira, aquí hay otro y está el de esta ciudad, aquí hay otro, en fin. Pero sobre todo la digestión de esto, importante es que a través de todas estas intervenciones últimas en el Carambolo y todas estas nuevas visiones de sacrificio, etcétera, Tartesos ha dejado de ser, digamos, una cultura indígena previa a los fenicios para hacer una cultura plenamente urbana, con escritura, con un estado, y verdaderamente la primera civilización de Occidente, pero ya con un fundamento y sin patriotismos, digamos, patriotismos aparte, ¿no? Y de repente desaparece, nos queda un minuto, y no se encuentran restos hasta ahora. Qué difícil ha sido encontrar una prueba realmente auténtica que diga, deja de ser leyenda, es una realidad, ¿no? Claro, el tesoro del Carambolo, el hallazgo fue el punto de inflexión donde dijo, esto
¿esto a qué cultura pertenece? Si no es romano, si no es calcolítico, ¿qué tengo en medio? Pues Tartesos tiene que ser de ahí, ¿no? De hecho, la importancia fundamental del carambolo es que materializa, por fin, ese mundo colonial que los griegos denominaron Tarteso. Pues tenemos que marcharnos. ¿No queréis dar una página web? Tenéis un libro en la calle Tartesos Desvelado que lo pueden encontrar por ahí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y nos vais a llevar mañana a ver Mañana nos Carambolo? vamos de visita al carambolo. Sí. Araceli, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Gracias por vuestro trabajo, sobre todo por desvelarnos la historia de Retazos y sobre todo dejar de que sea una leyenda para convertirse en realidad. Me dais mucha envidia. Gracias. Gracias. Gracias, un placer. 2 y 7 en directo, 1 y 8 ahora en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y los saludos de todo el equipo en la parte técnica esta noche: Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. Un placer estar de nuevo juntos para llevar este espacio en blanco, como decimos, hasta las 4, las 3 en Canarias, disfrutando de ese mundo que nos gusta. Y saludando a algunos de los amigos que han venido a vernos, algo que se está convirtiendo en costumbre, de Palma de Mallorca, de Asturias, ¿Gijón o Oviedo? Gijón. Han venido a ver el programa, saludos a ellos y a todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en el podcast, en la radio online. Un placer compartir con vosotros este tiempo. Y abrimos canales de comunicación. Tenemos como siempre 5 premios para agradecer vuestra asistencia y la ayuda que hacéis en el programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacionblanco@rtv.es, las redes sociales Blanco Radio en Facebook y en Twitter, y atención, un número nuevo de WhatsApp, muy facilito, 633-448816, repetimos 633-448816 para cualquier nota de voz que queráis mandar. Y hoy tenemos un tema extraño e interesante que quizá nos pueda dar alguna pista de lo que nos espera. Ahí va un avance. Vamos a tratar de descubrirlo en los primeros minutos del programa. Habrá más, nuevos enigmas que llegarán a nuestro tiempo para buscar respuestas. Ya tenemos todo listo. Esta noche, un futuro tenebroso nos espera. ¿Estás listo para conocerlo? Comenzamos. Mira con qué música te saludamos. Carlos Canales, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Y para mí, como siempre. Abogado, escritor, investigador del folclore y las tradiciones, un hombre del Renacimiento, porque lo mismo hace cerveza, que tienes un montón de aficiones por ahí extrañas. Y no, si se ocultas. ¿Tiro al arco te gusta también últimamente? No, al arco no tiro nunca. No, pero... A otras cosas sí. Sí, haces libros de historia con Miguel del Rey. Sí. ¿En qué estás metido ahora? Pues en libros, bueno, no sé... Quédate un poco que ya casi esto se puede anunciar. Mira, lo voy a hacer de todas maneras. Este año es el 25 aniversario de nuestro primer libro, el que hice con Jesús Callejo, Duendes. Duendes. Y se ha hecho una revisión completa del libro, que va a salir ya, prácticamente ya. Y ¿Lo has visto de nuevo Jesús y tú? Sí, claro, bueno, está redibujado entero por Ricardo Sánchez, que es el que se ha pegado a la paliza auténtica. Y bueno, ahora es el doble, tiene 400 páginas, una barbaridad de libro. ¿Y habéis aumentado seres nuevos? Ha aumentado muchísimo, pero vamos, para nosotros es muy bonito porque es el primer libro que escribimos los dos juntos. Y Miguel y yo, por supuesto, sí, tenemos uno en marcha como siempre, aparte de otras muchas cosas. 25 años hace. 25 años, un cuarto de siglo de Duendes, sí. ¿Y estuvisteis aquí? Estuvimos en tu programa, fue el primero cuando estabas en la calle Bolivia. Sí, señor. Nos llamaste, fue el primer periodista que nos llamó.
y hace eso, una cerveza muy buena. Sí, eso es cierto. Y compaginas un poco tu vida entre aquí y otros países del mundo. Sí, yo trabajo, hago muchas cosas para temas especialmente para América Latina. Estoy por saludar a algunos oyentes que tienes ahora mismo aquí, que están siguiéndonos. En Brasil, en este México. caso, los que me acaban de escribir son brasileños, están en Sao Paulo, es una profesora de español, cubana, Odalis, saludos. Y todo su grupo, que aquí así hacen oído y van mejorando el español gracias a ti. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí, son oyentes tuyos habituales, o sea sí, que esta vez coinciden además también que me conocen. Qué bien. Vale, y estás en México y en Latinoamérica haciendo cosas, dices, ¿no? Sí, siempre hacemos porque nosotros además en los temas que, aparte por temas profesionales, por los temas que escribimos, tiene mucha relación con el mundo de habla hispana y con América, además desde siempre. Sí, siempre. Vale, y nos has... traído un tema que a mí me pone los pelos de punta, el transhumanismo, que lo vamos a tratar de saber, pero es el futuro que llega. Sí, fíjate, ya que has citado el tema, es decir, esto surgió cuando yo era profesor, fui 10 años profesor en la Universidad Complutense, en el máster de Informática y Derecho, y un alumno mexicano, precisamente, fue el primero que sugirió un tema, porque yo daba el módulo de jurismática, que es automatización de despachos de abogados, y sacó un tema interesante, que es cómo va a influir de una manera u otra en un mundo que aparentemente regula relaciones entre humanos, que aparentemente no se ven sustancialmente modificadas por el paso del tiempo. Por ejemplo, el ejemplo que ponía era bueno, es decir, si un romano viene aquí a comprar una vaca, probablemente entenderá perfectamente el mecanismo, porque no hay una gran diferencia. Porque el derecho no ha cambiado. Claro, ha cambiado, pero no tanto como cambian otras cuestiones que nos rodean. Entonces, la cuestión era cómo influirían las máquinas que ya teníamos en las relaciones sociales, en este caso en el derecho, pero en cualquier otro elemento general. Y citó el tema del transhumanismo. El transhumanismo realmente es el grupo de filosofías... No lo adelantes mucho. Vale, lo hablamos luego, que darían como lugar la conversión de los seres humanos en otra cosa, en poshumanos. Ya, pero lo que se anuncia es aterrador, ¿eh? Fíjate que ellos son, o por lo menos eran, porque estamos hablando hace 30 años. Yo publiqué mi primer trabajo, que se publicó, una revista sobre transhumanismo, poshumanismo, en 1997. Con lo cual, hace ya muchísimo tiempo. Y este año, precisamente... En enero 2018. Se ha cumplido el 30 aniversario de la aparición de la palabra estropía, que es uno de los elementos muy relacionados con lo que vamos a hablar hoy. Y en noviembre, creo en octubre y noviembre, es el aniversario de los postulados de los principios estropianos de Max More. Yeah. Entonces, realmente estamos de celebración, pero son ya muchos años que en realidad se remonta todavía más atrás, con lo cual de lo que vamos a hablar realmente es la evolución del pensamiento occidental puro y duro. También estamos hoy de celebración, celebramos el programa 700 en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Que no está mal, ¿eh? No está mal, y luego quiero que participes con nosotros. Vale. Fíjate, se ha cambiado la vida, nuestra vida, la gente de nuestra generación, con Internet, con las web y eso, cómo nos ha transformado de repente. Lo que nos espera puede ser tremendo, ¿no? Lo sorprendente es que hay un libro muy conocido que se llama Velocidad de Escape, que es del año 92, que es un libro fantástico sobre los movimientos modernos de transformación social. Y lo gracioso es que cuando yo hace poco hablaba hace unos días en Murcia, dentro del ciclo de Universo Líquido, de este mismo tema, surgió una duda al hablar, ya hablando con los asistentes, que a mí me pareció llamativo. Y es que efectivamente cuando todos estos principios se enuncian a finales de los 80 y nacen como movimiento en los años 90 del siglo pasado, lo cambió todo el 11S y lo que ocurrió después. Ha habido cambios importantes que yo creo que han cambiado de alguna manera algunos de esos elementos extremadamente optimistas que tenían los movimientos transhumanos y los han empujado hacia algunas cuestiones que yo creo que no estaban en principio previstas por ellos, como por ejemplo la aproximación suya al pensamiento político, es decir, la entrada de algunos elementos transhumanistas dentro del pensamiento político. Casi todos ellos son libertarianos, o sea, están muy próximos a movimientos que alguien llamaría, entre comillas, ultraliberales, es una palabra muy incorrecta, pero digamos que son liberales tradicionales en el pensamiento, pero llevados hacia un extremo que rozaría casi el anarquismo. Es decir, la mínima regulación posible del mundo, dado que son gente que ni siquiera quieren ser humanos en el futuro, con lo cual ya lo dice todo. Uh-huh. Y lo interesante del asunto es que subyace profundamente en ellos un deseo muy claro, que es la inmortalidad. O sea, eso está clarísimo. Esta noche vamos a descubrirlo. 900-137-137 en nuestro teléfono. Si queréis saber algún dato de lo que nos depara el futuro, escuchad alguna de las informaciones. Futuros inciertos y llenos de enigmas. Viajamos justo hasta un nuevo concepto denominado transhumanismo. Quien nos lo cuenta es Alexander Dugin, analista geopolítico ruso. El transhumanismo actual
está ganando popularidad en todo el mundo y sobre todo en Occidente, donde se originó. Su símbolo es un círculo con la letra latina H de human, el ser humano, el signo más. Los partidarios de este movimiento asumen con entusiasmo todos los datos de la tecnología moderna y llevan la idea de progreso a su conclusión lógica. El perfeccionamiento tecnológico, en su opinión, conduce a la humanidad a un estado de transformación de la especie humana a través de la creación artificial de los seres humanos más perfectos. Esto se logra mediante la perfección de todas las partes del cuerpo humano a través de la sustitución de esas partes por otras artificiales, no distinguibles de las partes del cuerpo y de los órganos. Seres humanos ampliados gracias a la tecnología. Tratemos de conocer algo más de lo que se propone este nuevo método filosófico. Curioso lo que decía el analista ruso, Alexander Dugin, que daba un poco una... Es una pincelada muy correcta de lo que es el transhumanismo en general. El transhumanismo tiene múltiples variantes y hay muchas formas de acercarse a él, pero todos los movimientos transhumanistas, digamos que como resumen, tienen las mismas características esenciales. Es la transformación del ser humano para convertirlo en otra cosa, en seres poshumanos, en algo diferente, es decir, en una unidad distinta. Y la forma de acercarse a ello es múltiple. Digamos que hay una especie de principio general global que sería el último objetivo alcanzable, que eso, en realidad, para mí, esto es un tema ya personal, nace en realidad de cierto tipo de pensamiento científico muy vinculado a la ciencia ficción, o sea, a la fantasía en los años 50-60, que tendrían como objetivo final, bueno, lo que von Neumann llamó el brazo universal o el brazo de Dios. Es decir, la capacidad de que una civilización, la que sea, tuviera el poder en un futuro lejano, o en un desarrollo máximo de su situación, de transformar la materia a escala atómica. Es decir, de tener el control sobre la estructura de modificación de la arquitectura atómica, con lo cual cambiaría la materia. Entonces, ¿eso qué sería? Alquimia. Sí, el poder supremo, es decir, la reubicación atómica, que sería una energía gigantesca lo que tendrías que utilizar y que significaría un conocimiento de la naturaleza del cosmos asombroso, pero que te permitiría el hacer cosas ahora mismo inimaginables, el poder de Dios, o sea, el poder total. Lo que quiero decir con esto es que los primeros movimientos transhumanos estaban muy vinculados a la necesidad del apoyo, porque es verdad que son filósofos, pero la mayor parte de ellos son científicos, de todas las materias, son muy variados, pero digamos que lo que buscaban básicamente es cómo utilizar la tecnología, como bien ha dicho vuestro invitado en la narración, para mejorarnos primero y luego transformarnos en otra cosa. Eso quiere decir que nos podemos transformar de muchas maneras. Por ejemplo, aunque él ha citado lo que llamaríamos habitualmente cyborgs, es decir, organismos cibernéticos, la posibilidad de ir implantándonos elementos artificiales en nuestro cuerpo biológico, hay formas diferentes de hacerlo. Es decir, hay cosas que no necesitarían, por ejemplo, una implantación. Voy a poner un ejemplo sencillo. Los exoesqueletos, el uso de exoesqueletos, de máquinas que nos permitieran, por ejemplo, levantar cargas ultrapesadas o movernos a una enorme velocidad o vivir bajo el mar, no necesariamente supondría ninguna alteración en nuestro cuerpo. Sería incorporar elementos tecnológicos a nosotros mismos. Para poner un ejemplo sencillo, si yo me pongo unas lentillas que me conectan con un ordenador y me permiten proyectar datos en el horizonte, como los cazas de combate, por ejemplo, me estoy mejorando, pero estoy mejorando mis capacidades y habilidades, pero no estoy incorporando nada a mi cuerpo, me estoy dotando de elementos externos. Por el contrario, sí, y eso sería otra corriente, yo me inyecto micromáquinas o nanomáquinas a escala microscópica que están programadas para, por ejemplo, corregir enfermedades mías y atacar a las células dañadas o mejorar mis tejidos, estoy insertándome elementos en mi cuerpo que no son míos, pero tampoco pasan a ser estructuradamente míos. En cambio, si me coloco un ojo artificial o un brazo biónico, me estoy incorporando elementos de tecnología a mi propio cuerpo. O sea, estoy convirtiéndome en una máquina en parte. Entonces, todos estos elementos, combinados o no, cualquiera que nos esté oyendo se da cuenta ya de lo que podrían significar en un futuro lejano. Será nuestra lenta transformación en algo distinto. Imaginemos que en el primer caso, esas máquinas nos permiten corregir, por ejemplo, tejidos dañados o rejuvenecer nuestra estructura. Pues nos haría vivir a lo mejor cientos de años, simplemente porque tendríamos instalado dentro de nuestro propio cuerpo algún elemento exógeno que nos está permitiendo el ir modificándonos para que nuestro daño biológico no se estropee. Quería, antes de
un breve resumen de un elemento esencial. El transhumanismo básicamente tiene 2 principios esenciales. El primero, que no hay un elemento mágico ni material en nuestra vida que tenga que ver con la trascendencia. O sea, niegan la existencia... ¿Del alma? No del alma, niegan la existencia de un alma en el sentido religioso. Y lo segundo, considera, eso es esencial, lo segundo consideran que tenemos el derecho y el deber de poder transformarnos en lo que queramos, incluso ser inmortales, o incluso el abandonar nuestro cuerpo y pasar a otro tipo de soportes, nuestra conciencia alma, si es que existe, que ese es uno de los problemas que tienen. Y el tercero es que, digamos que ellos consideran que somos máquinas bioquímicas muy avanzadas, que tendríamos como 3 partes: un hardware, que es nuestro cuerpo, un procesador, que sea la CPU, que es nuestro cerebro, y un software, que sería nuestro programa, o sea, nuestra alma, conciencia, mente, o como se quiera llamar. Con lo cual, el principal objetivo que ellos se marcaron cuando nacieron en el año 88 y cuando Max More establece los principios del estropianismo, que es una de las principales corrientes transhumanas, se fija especialmente en ese último detalle. Es decir, el objetivo de ellos final sería el poder descargar nuestra conciencia alma, si saben dónde está y logran ubicarla, en soportes no necesariamente biológicos. Eso sería un cambio radical para la humanidad. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Carlos Canales. Te voy a pedir que vayas más despacito, vale, porque tu capacidad mental es muy acelerada y hay veces que me dejas atrás. ¿Cuándo nace? ¿88 en Estados Unidos? En el 88, sí. Tom Bell crea la palabra entropía, es un neologismo, la crea como opuesto al principio de la entropía. Y a finales de año, Max More, un filósofo y un investigador de la alta tecnología todavía hoy, porque tiene mi edad, es decir, Max More tiene mi edad, era un crío, cuando lo hace tenía 24 años, pues establece los principios de lo que luego va a ser el movimiento estropiano. El estropianismo es uno de los principales movimientos transhumanos y tiene como objetivo el dotar al ser humano de cualidades y mejoras lo suficientemente avanzadas como para permitirnos vivir mejor, vivir más tiempo, teóricamente ser más felices en el sentido aceptado comúnmente de lo que es felicidad y, por qué no, en un momento dado ser inmortales. Ya. ¿Y tiene vigencia todavía hoy ese movimiento? ¿Hay mucha gente que lo esté siguiendo? ¿Se estudian en universidades? Sí, claro, por supuesto. Son todos científicos de altísimo nivel. Los grandes líderes de los movimientos estropianos, como el propio More, como Anatoly Vislenko, Natalia Visamor, Marvin Minsky, todos los creadores del movimiento estropiano son científicos de nivel altísimo a nivel mundial, todos ellos. Y aparte de ese detalle, es cierto que en general en los últimos años hubo, no un retroceso, pero sí una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta tristeza en el ambiente porque se veía que pasaba el tiempo y alguno de los elementos fundamentales de los que buscaban no se acaba de lograr. Claro, lo que buscan es muy difícil. Sin embargo, es curioso porque, como decía al principio, hace unos días di una conferencia en Murcia sobre este tema también y se me fue a la porra la conferencia 4 días después. ¿Por qué? Porque anunció la prensa que el Instituto Técnico de Viena ha logrado, por primera vez en la historia, replicar el cerebro de un gusano en un ordenador. Explícame eso. Sí, han transformado en código matemático capaz de insertarse en un ordenador la mente de un gusano. Entonces, es verdad que solo tiene 300 neuronas, pero sí, pero ahora mismo no solo replicaron al gusano en una máquina, sino que le dotaron a ese gusano virtual de mejores cualidades. ¿Y lo controlan desde un ordenador? No, hicieron una réplica mejorada. O sea, replicaron la mente del gusano y la mejoraron. La mejoraron, lo cual es una cosa interesante porque el trabajo que hacía este Instituto Técnico de Viena era para mejorar elementos de daño neuronal, por ejemplo, el Alzheimer, imaginemos. Ajá. Y bueno, el hecho de que hayan sido capaces de transportar la mente de un ser vivo a una máquina plantea por primera vez en la historia de la humanidad un problema interesantísimo. ¿La mente replicada del gusano es un ser vivo o es una máquina? Es que no está claro. Entonces, claro, decir, bueno, parecen principios muy sencillos, y lo son, pero esto es un paso gigantesco en la investigación de lo que sería el objetivo final del transhumanismo, que sería la capacidad de volcar nuestra mente, si es que es el alma, que no está claro, de volcar nuestra conciencia-mente a una máquina. Entonces, que sería algo fantástico, porque permitiría generar backups de nuestra propia personalidad, copias de seguridad de nosotros mismos. Y eso da paso a cuestiones muy inquietantes. Imaginemos Las hablaremos. que esto lo vamos mezclando con la capacidad, por ejemplo, de fabricar cuerpos humanos, que se podría llegar a hacer. Un cuerpo biológico, lo fabricas, y le insertas una copia de nuestra persona conciencia. Y si lo hacemos 4 veces, creamos 4 Migueles blancos en la misma fecha.
que cada una a partir de entonces llevaría una ruta, una vida diferente. Se abre paso unos caminos muy complejos ya esto. ¿Alguna película de ciencia ficción? Muchas lo han tocado. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Primeros informaciones de este tema que ya veréis tienen muchas derivaciones. Seguimos. Nómadas. Debajo de toda la ciudad hay catacumbas más grandes del mundo, 2.500 kilómetros. Un mundo subterráneo bajo las calles de Odesa, ciudad ucraniana fundada por un español. José de Rivas propone un proyecto con el trazado de una ciudad nueva al estilo europeo que la zarina acepta de inmediato. Nómadas, con Álvaro Soto. ¿Quieres ver cómo quedó? Te esperamos en las escaleras donde se rodó el acorazado Potemkin. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Sigamos investigando estos ecos de ese futuro próximo que nos promete grandes adelantos. Seleccionamos un fragmento del programa de Radiotelevisión Española Millennium, presentado por Ramón Colón. Lo que ayer era ficción, hoy es realidad y la cosa avanza un día detrás de otro. Leíamos novelas, veíamos películas en los años 60, 70, 80, como precisamente Yo Robot o Blade Runner o incluso Star Wars. Sin embargo, todos esos personajes que aparecían como secundarios, poco a poco se van convirtiendo en realidad. Queremos hablar precisamente de robots, de seres humanos evolucionados y de cuándo se producirán. Robots, seres humanos evolucionados. ¿Hasta dónde nos puede llevar el futuro? Nuestro invitado nos cuenta. Algunas de las intervenciones de los oyentes dicen que Nietzsche nunca empleó el concepto superhombre, sino Übermensch, que significa transhombre. Lo hemos, parece ser, traducido mal ese concepto, y lo que quería decir es transhombre. Igual estaba hablando ya de esto que estamos... No podía, pero porque no podía ni siquiera imaginarlo. Es decir, la capacidad tecnológica que vislumbró la ciencia a finales del siglo XX no era concebible en el XIX. O sea, Nietzsche no podía pasar del elemento religioso. Es decir, no había un soporte técnico-científico para poder permitir estas capacidades. Ahora sí lo hay, por lo menos se pueden evocar, se puede saber hacia dónde se va. En lo que acabáis de meter habéis dicho una cosa muy interesante. A ver, el transhumanismo no es que lleve un camino paralelo a la robótica y a la inteligencia artificial, es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Claro, es decir, vamos a ver, para ellos básicamente será mucho más fácil que obtener un robot similar a nosotros el que nosotros nos integremos con un robot. Es decir, sería a lo mejor dotar de nuestra mente una máquina muy avanzada que nos permita hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Es decir, ellos creen en cierto modo, eso sí se apuntaba ya en algunas obras de ciencia ficción de los años 40 y 50 del siglo pasado, que sería muy probable que los robots fueran nuestros sucesores, o sea, que fueran nuestra continuación en el mundo. Pero el transhumanismo lo que considera es que básicamente seremos nosotros quienes nos transformaremos de una manera u otra en máquinas, o sea, nosotros mismos. Es decir, no es que fueran una especie de creación nuestra paralela, sino que serán directamente la evolución nuestra o nuestra integración. Esto es interesante porque abre, aparte de caminos muy interesantes, abre una cosa que filosóficamente a mí me parece muy bonito, y es que permitiría de esa manera que nosotros, si nosotros somos una conciencia mente que se puede transportar a cualquier otro soporte, sea biológico o no, no solo sería garantizarte una cierta inmortalidad, sino que te permitiría acceder a tipos de vida en lugares donde ahora mismo la vida sería imposible. Vamos a poner un ejemplo tonto. Si nuestra conciencia alma está insertada en una máquina, ¿por qué no podemos andar por la superficie de Marte? ¿Qué más da? Si las condiciones meteorológicas o de clima no nos afectarían igual, o vivir debajo del mar. No, la verdad es que las ambiciones transhumanas en algunos elementos de futuro son exageradas, porque estás planteando una humanidad diferente. Otra cosa, que es el otro gran problema, es que al mismo momento que se desarrollan los movimientos transhumanos, en torno a ellos surgen multitud de elementos filosóficos y de carácter muy interesante que afectan a las relaciones sociales y humanas, que para mí es la parte más interesante del transhumanismo, con mucho. He citado al principio la parte política, que eso es una novedad de los últimos años, pero por ejemplo, algunos de los grupos
que se consideran transhumanistas, pero que no son no tan vinculados a la ciencia experimental, sino más a elementos filosóficos, como el ciberianismo de Ruskov, seguidores de Ruskov. Ruskov escribe Ciberia unos años antes, que es una novela, unos años antes de la aparición del postulado estropiano de Moore. Pero los ciberianos tienen, por ejemplo, una teoría muy interesante que, por ejemplo, para este programa, para Espacio en Blanco, es fascinante. Ellos piensan que la humanidad, en realidad, es un componente esencial de la Tierra. Es decir, van más allá de Lovelock. Lovelock decía, combinan a Lovelock con la teoría de Sheldrake de los campos morfogénicos. Es decir, Lovelock nunca dijo que la Tierra fuera un ser vivo, decía que la Tierra era un mecanismo homeostático. Es decir, un mecanismo que se autorregulaba, que tenía capacidad de autorregulación en función del daño que se le causara o de los hechos que le sucedieran. Pero Sheldrake, que ya habla de los seres humanos, va más allá. Sheldrake dice que existe una capacidad en los seres vivos, en los seres humanos, de acceder a determinado tipo de información inconsciente de toda la humanidad. Algo parecido, él lo llama campos morfogénicos, pero eso sería algo muy parecido al archivo acásico, es decir, una especie de existencia del inconsciente colectivo en memoria del mundo. Bueno, los ciberianos van más allá. Para mí son las ramas filosóficas del transhumanismo más curiosas. Ellos sostienen que los seres humanos existimos y que por eso está avanzando la tecnología tanto, para dotar a la Tierra de una conciencia neuronal. Es decir, somos las neuronas del futuro planeta, que en el futuro actuará como un reloj químico. Los relojes químicos son moléculas que operan, no se sabe bien la causa, en sincronía. Son uno de los elementos de la base de las cadenas de la vida. Entonces, la teoría ciberiana es que en realidad la Tierra nos está utilizando a nosotros o a cualquier ser vivo inteligente que en el futuro, si nos autodestruimos, llegase aquí, o sea, alguien, quien fuera, para dotarse de un cerebro y despertaría y tomaría conciencia de sí misma como planeta. Es una cosa absolutamente fabulosa. Qué curioso. Pero eso se sale completamente del elemento científico-técnico básico, por ejemplo, del estropianismo, y va por otro camino. Pero por otro camino que a mí me parece interesantísimo, porque da respuesta a algunos elementos muy interesantes sobre el famoso quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, cosas realmente muy llamativas. En tanto que otros movimientos, como el estropianismo, que es el principal, van más a los elementos meramente científicos. Lo que ocurre que dentro de esos elementos hay algunos que parecen ir más rápido que otros. Sigues en cuestiones filosóficas. Quiero centrarme un poco en esos posibles avances que dotarían al ser humano de capacidades. Claro. Exoesqueletos, eso se está haciendo ya. Me decías que en Maryland hay un laboratorio. Claro, es decir, cuando nace el Instituto Estropiano, cuando es fundado por Max More, él dedica una parte muy importante, algunos de sus seguidores dedicaron una parte muy importante a trabajos que se estaban realizando en temas de apoyo o mejoras de las capacidades humanas mediante la utilización de elementos externos, exoesqueletos básicamente, y multiplicadores de fuerza, de velocidad, de alcance, etcétera. El instituto que citaba es el Instituto de Ingeniería Humana de Aberdeen, pero Aberdeen no es Escocia, Aberdeen en Maryland, en Estados Unidos, que trabaja principalmente para el ejército, pero también tiene otras utilidades, por ejemplo, mejoras de movilidad, por ejemplo, para personas tetraplégicas o parapléjicos, o diseño de elementos de visión, por ejemplo, para personas invidentes. Todo ese tipo de tecnología que se ha ido desarrollando en los últimos 20 años ha avanzado mucho. ¿Existe? Mucho. Sí, ha avanzado mucho. Es decir, se puede ver en internet, en cuanto que uno investiga un poquitito sobre esos esqueletos, verá que hay avances ya muy notables. Por ejemplo, para permitir a seres humanos coger cargas muy pesadas o movilidad a personas que tienen daños estructurales que les impide, por ejemplo, les ha generado una tetraplegia. Entonces, realmente, ahí yo creo que en los próximos 20-30 años nos vamos a encontrar con sorpresas realmente asombrosas. Pero eso sigue sin tocarnos como ser humano. Simplemente nos permite hacer cosas que no hacemos y mejorarnos. Vale. Pero seguimos siendo nosotros. Vale. Decías también que la posibilidad de una lentilla que te comunicara con un ordenador y que la primera transmisión mental a un ordenador se hizo en 1987. Esto es otro tema interesante del estropianismo y de los movimientos transhumanos. Ellos saben perfectamente que la transmisión a la sociedad de las grandes creaciones es mucho más lenta de lo que parece. O sea, la primera lente de contacto, que hemos citado el caso, es de 1885. ¿Sí? Sí. Y el primer fax se mandó en 1851 por telégrafo. ¿Qué me dices? Sí, en la exposición del Crystal Palace de Londres. Es decir, desde que las primeras creaciones se hacen hasta que llegan de manera general a la sociedad, en ocasiones pasa mucho tiempo. La primera transmisión de televisión es de 1906. Entonces, ellos sabían perfectamente cuando se transmitió un año antes, en 1987, por primera vez se logró la comunicación mental con un ordenador, que eso iba a ser el camino del futuro, que era cuestión de tiempo. En los 30 años que ha pasado se han logrado avances
muy notables. Yo creo que sí, probablemente en unos pocos años los seres humanos hablemos con las máquinas, simplemente nos comuniquemos con nuestro propio pensamiento, simplemente con unos pequeños implantes externos para poder comunicarnos. No creo que sea un gran problema. Esto, sin embargo, afecta a otros elementos que, por ejemplo, no fueron considerados en su momento porque no se habían ni siquiera esbozado. Por ejemplo, en la revolución que ha supuesto por la humanidad los teléfonos móviles, que era una cosa sorprendente, que ha tenido un éxito sorprendente, incluso muy por encima de lo que se pensó en un momento. Bueno, pues todo esto lo digo porque realmente la tecnología nunca sabemos en qué nos va a sorprender, pero es que el futuro nunca sabemos en qué nos va a sorprender. Y eso es un tema que a los estropianos les ponía muy nerviosos, pero que se han dado cuenta que la realidad es así. O sea, nosotros no tenemos capacidad de controlar nuestro futuro. O sea, nunca sabemos hacia dónde va. Creemos que lo podemos hacer, pero en la práctica no lo logramos. Otra de las cosas que parece ser que se avanzan serían nanotecnología. Claro. Pequeños implantes, aparatos que pueden meternos dentro para curarnos enfermedades, reparar células. Claro, la nanotecnología, Eric Drexler, que es el padre de la nanotecnología, estuvo en Madrid hace unos meses. Y claro, lo de la nanotecnología fue sorprendente porque aunque estaba evocada desde el punto de vista teórico desde los años 50, 60, el desarrollo empezó a hacer realmente muy poco. Y la nanotecnología tiene, aparte de muchas aplicaciones científicas, una muy interesante que es su unión con la biomedicina. Con la medicina avanzada al más alto nivel. Porque el planteamiento que hacen muchos nanotecnólogos de ¿y qué ocurriría si nuestras micromáquinas construidas a escala atómica, a escala microscópica, si nuestras máquinas microscópicas pudieran ser programadas para ser insertadas en nuestro cuerpo, por ejemplo, por el torrente sanguíneo, para, por ejemplo, atacar zonas que están enfermas o reparar células dañadas? Pues claro, todo esto que parecía ciencia ficción hace solamente 10 años, 15, está dejando de serlo. Es decir, hay algunas cuestiones en las que estamos avanzando mucho, o porque además se combinan con otro tipo de investigaciones que van en otro sentido. Por ejemplo, sangre artificial, que se podría lograr dentro de muy poco tiempo, o la posibilidad de fabricar órganos para trasplantes, fabricarlos en laboratorio, fabricar riñones, corazones, es decir, que se llegue a ese extremo. Todos estos elementos lo que van a hacer obviamente es mejorar nuestra vida y prolongarla. Pero la cuestión es que todo lo que se haga en esos sentidos repercute de una manera u otra en la totalidad de la humanidad. Es imposible obviarlo. Y eso se dieron cuenta los transhumanos ya en los años 90, porque era imposible no darse cuenta de ello. Es decir, ¿cómo no va a afectar a las relaciones humanas el que, por ejemplo, la gente viva 500 años? ¿O cómo no va a afectar el que sean inmortales? Es decir, evidentemente todas esas cuestiones, o que se puedan fabricar los niños de forma artificial, fuera del útero materno. ¿Cómo esas cosas no van a tener trascendencia? La tienen que tener inevitablemente. Inevitablemente. Entonces la cuestión es, que eso es un pensamiento filosófico y moral básico. ¿Cómo se regula esto? Ahí entra el derecho. ¿Cómo afecta a las relaciones entre personas? Ahí entra el derecho, la política, es decir, todos los elementos sociales y la moral. Lo llamemos como lo llamemos. Entonces, estas cuestiones son importantes. Son importantes porque cualquiera de estos elementos, aisladamente o por separado, si tiene un éxito notable, cambia la humanidad en un minuto. ¿Dónde queda el concepto, no sé si de Dios, o de las leyes universales, de las leyes naturales que llevan implantadas en este planeta desde hace millones de años, si de repente se da ese paso? Bueno, el tema que para mí como abogado pues lo das ya en primero derecho, cuando das derecho natural, es un tema de discusión eterna, o sea, porque además depende de la civilización en la que tú te estés moviendo. No todas las civilizaciones humanas opinan exactamente lo mismo, aunque digamos que desde los años 50 del siglo XX... Se nos están encendiendo los aparatos, igual las máquinas están empezando a tomar vida. Hay una especie de consenso general, es decir, de principios que los humanos hemos aceptado que son comunes para todos nosotros. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sea una ficción o no, el cumplimiento, el hecho cierto es que enuncia una serie de cuestiones que se supone que toda la humanidad acepta como válidas. Pero esto para el transhumanismo es algo muy relativo. La moral del transhumanismo se rige, como he dicho al principio, por principios de una especie de liberalismo. La palabra exacta sería casi atroz, total, absoluto. Si alguien quiere transportarse una máquina, obviamente el ser humano como tal que tenga a su alrededor podría parecer que le importa muy poco, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Y dentro de lo poquísimo que hay, porque curiosamente ellos no se dedicaban tanto a eso, pero ahora sí, hay dentro de su entorno gente que sí se ha preocupado, la filosofía libertariana que inunda el movimiento estropiano y los movimientos transhumanistas está muy vinculado a algunos elementos del pensamiento clásico del derecho libertario sajón que arrasa el siglo XVII y XVIII. Es decir, tiene ya una tradición larga y notable, o sea, no es una cosa improvisada. Con lo cual, sí hay una base en la herencia nuestra cultural que sostiene todo esto. Otra cosa es que, inevitablemente, el conflicto lo acabas de crear en el momento que
esto se empiece a saber, que esto empiece a tener resultados que sean prácticos. En la práctica ya lo tiene. Lo que pasa es que no lo notamos. Ya. Vivimos en el país número 1 del mundo en trasplantes. Tenemos el número de trasplantes y una red fantástica de funcionamiento de trasplantes que se está intentando copiar por otras muchas naciones. Bueno, pues esto mismo hace 100 años sería inimaginable. Es decir, nadie podía pensar en la España de hace 100 años que vivimos 82 años de media. Es que es el doble. Entonces, el doble en solamente 80 años. Entonces, estos detalles no los notamos porque los tenemos a nuestro alrededor, pero están influyendo muchísimo en nuestras vidas. Déjame que meta otro nuevo elemento, la inteligencia artificial. Estamos dotando a las máquinas de inteligencia, quizá algún día superen al ser humano, quizá el ser humano tenga que... A ver, lo vamos a superar seguro. La cuestión es que aquí hay un elemento de riesgo. Sabes que hace poco, ahora está muy de moda, porque el año pasado ha ocurrido mucho, que bastantes científicos han hecho ciertos avisos de alerta sobre lo que puede ocurrir con las máquinas. A ver, el problema es que es una máquina con gira conciencia de que existe. La progresión de las máquinas, a diferencia de la nuestra, es geométrica. Con lo cual, la evolución que tendrían sería a tal velocidad que nos dejarían en nada en unas semanas. Entonces, ¿realmente eso es una amenaza? No lo sé, pero podría serlo. Déjame que escuchemos un fragmento de una película. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. ¿Pero acaso hemos de confiar en ellos? El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes, el círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. ¿Cuántos robots han cometido un delito? ¿Cuántos robots en todo el mundo? Ninguno. No existe ninguna conspiración. Esto es un error aislado. Es de la película Yo, Robot, y últimamente estamos teniendo noticias de que estamos empezando a estar rodeados de ellos, robots en casa, robots que te ayudan a hacer tal y cual cosa. Sí, el problema es que, fíjate, las leyes de la robótica, que a mí me parece una creación genial de Asimov, son del 45, de 1945. Tienen bastante más de medio siglo. Es decir, caminan hace un siglo de tiempo y se enunciaron muy bien desde el punto de vista de lo que sería el postulado humano lógico. Es decir, bueno, esto es lo que tiene que hacer una máquina, que en el fondo es una herramienta que creamos para ayudarnos. ¿Cuál es el problema? Que lo hemos incumplido nosotros. ¿Lo hemos incumplido nosotros? Claro, es decir, el uso de robots militares es un tema humano. Somos nosotros los que hemos incumplido las reglas de la robótica cuando se desplegaron los primeros robots militares en campos de batalla modernos. Entonces, claro, al principio es verdad que son robots bajo control humano, básicamente eran elementos teledirigidos, pero algunos gozan ya de ciertos niveles de autonomía bastante preocupantes. Entonces, la cuestión es qué pasará cuando... fíjate, hay un detalle interesante. Tú has citado Blade Runner. En la novela, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y en la película hay un detalle muy interesante. Si te fijas, el grupo de replicantes a los que persigue el Blade Runner, es decir, tienen una característica muy curiosa. Tienen 2 profesiones. Solo 2. No se cita ninguna otra en la película. ¿Son militares o son prostitutas? Es decir, tienen 2 funciones útiles para la humanidad, pero de carácter muy simbólico. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque uno de los elementos más interesantes de la robótica de androides, o sea, de la réplica de seres humanos, es decir, máquinas que nos imiten, es precisamente ese. ¿Qué ventaja tiene que un robot sea igual a nosotros? O sea, digo de aspecto. Bueno, pues tiene una esencial. Es que da menos miedo un robot igual que nosotros que un robot parecido al Terminator cuando le quitas el pellejo humano. Yeah. Es decir, da mucho más miedo. Entonces, es verdad que algo que se nos parece mucho más familiar, pero por otro lado también tiene un elemento muy inquietante. Entonces, eso depende de las civilizaciones. Hay una cuestión muy curiosa, que en Japón, por ejemplo, donde se utilizan robots humanoides para la atención en los hoteles, en algunos, que ni siquiera son robots completos, son a lo mejor medio cuerpo. En la filosofía sintoísta japonesa eso encaja muy bien. No tiene ningún rechazo, no se genera ningún rechazo social. Sin embargo, en Occidente, cuando se ha intentado, genera cierta incomodidad. Y por eso los hace una imagen y semejanza. Es que es una teoría que no está clara, es decir, no se sabe hacia qué caminaremos. Lo que está claro es que la ciencia está intentando dotar a las máquinas de inteligencia, cada vez más avanzada. Eso es clarísimo. O sea, se está buscando, es profesor. La cuestión es qué consecuencias puede tener
el que las máquinas nos llegaran a superar, cosa que tarde o temprano harán si seguimos la evolución que llevamos. Y sobre todo, volvemos al problema esencial. ¿Dónde está la barrera, porque no la acabamos de encontrar, de la conciencia? ¿Dónde nace de verdad el que nosotros seamos conscientes de lo que somos? Hay un libro del que fue el premio Nobel de literatura de Golding, que se llama Inéditos los herederos, donde él, sigue la historia de una tribu neandertal. Entonces, él hace una invención, porque no hay ninguna prueba de ello. Él dice en la novela que los neandertales en la novela no tienen conciencia. Es decir, tienen inteligencia, pero no son capaces de proyectar, por ejemplo, su futuro, es decir, tenemos elementos de riesgo que son propios de quien tiene una conciencia al estilo de los sapiens en la novela, que son cromañones. Bueno, pues esto no se sabe con seguridad, pero sería un elemento interesante del futuro cuando hablemos de máquinas. ¿Cómo se dota una máquina de conciencia? Es decir, ¿dónde está la barrera? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, eso no se sabe, y ahí el estropianismo ni ningún movimiento transhumano tiene la respuesta, porque pura y simplemente no lo han alcanzado. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Los últimos datos de esta historia que estamos contando, de ese posible futuro que nos espera, ya veréis. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, interpretada como positiva. Espacio en Blanco. Los avances en las tecnologías, desde las drogas de diseño hasta la informática, desde la nanotecnología, la cirugía o la criopreservación, permiten esperar resultados insólitos en el perfeccionamiento y la prolongación del ser. Los extropianos tienen por lema: congela tu cabeza para salvar tu culo. Mediante la criopreservación, el contenido del cerebro o de la memoria se volcaría en un CD-ROM, y así el individuo sustanciado en una supermáquina se salvaría para la eternidad. Esta es la fe, no una fe en Dios o en divinidades abstractas, sino en una trascendencia limpia que brinda con rotundidad la técnica. Conozcamos algo más de todo ello. Tremendo lo que dicen, ¿no? Congela tu cabeza para salvar tu culo, que esto es algo que ya se está haciendo ahora, la criogenización. Bueno, no en la medida de lo que les gustaría a ellos, pero cualquier elemento les puede valer. En principio el resumencito está muy bien, porque fija de una manera muy sencilla lo que serían los postulados básicos de lo que pretenden lograr, que es justamente eso. Es decir, la no existencia de creencias en divinidades abstractas, sino en la posibilidad que la tecnología nos ofrece para precisamente eso, vivir eternamente de una manera u otra. Claro, eso obedece modelos nuevos que han ido cambiando con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, la forma de lo que ellos consideran inmortalidad ha ido cambiando. Ahora ya no se fijan tanto en la inmortalidad biológica, sino a lo mejor en que nuestra mente pudiera recrearse en un universo creado por nosotros mismos, un universo virtual, en el cual nosotros podamos desarrollar vidas como si fuera, vamos a poner una más sencilla, un increíble y sofisticado videojuego en el cual nosotros nos insertásemos y que eligiésemos una vida en él. Entonces, esto que sería como crear una Matrix por nosotros mismos, pero Matrix virtual, o sea, sin necesidad de elementos físicos de ningún tipo, sería una forma de obtener una inmortalidad distinta. Una inmortalidad que tú necesitarías de un soporte en el mundo real para poderlo mantener con vida. Es una cosa realmente compleja. Incluso llegaron a apuntar los elementos al revés. Es decir, darle la vuelta a una máquina que adquiriera inteligencia artificial que en un futuro muy lejano, si pudieran construir máquinas capaces de reubicar la materia, pudiera entrar en nuestro universo. Se hicieran lo justo la vía contraria. Son campos tan absolutamente infinitos que podríamos estar hablando un año entero. Una locura. Para terminar, ¿cómo podemos prepararnos, no sé si defendernos de toda esta historia que nos viene? ¿Y dónde queda el concepto ese del alma? Lo que nos diferencia teóricamente de las eso máquinas, es lo que hace algo diverso. Es lo que se supone que nos hace algo, y es lo que no logran separar. O sea, lo que no conseguimos saber, o lo que no logran ellos saber, es si realmente la conciencia es nuestra alma,
si es lo mismo o no, si hay una trascendencia o no, porque claro, como nadie ha vuelto de una muerte para contarnos, pues no lo sabemos. Lo que es interesante es que ellos sí buscan romper esa idea genérica de toda la humanidad desde el principio de los tiempos, de algo que es evidentemente un hecho, es que nacemos para morirnos. Está clarísimo. Sin embargo, ellos intentan romper eso. La verdad es que lo que va a ocurrir en los próximos 15 a 20 años va a ser fascinante, porque ten en cuenta que ellos siguen trabajando, no trabajan en un mundo separado del nuestro, están en el nuestro, con todos los problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, que afectan a la humanidad entera y al planeta. Ellos siguen viviendo aquí, con lo cual no pueden evadir que están entre nosotros y que lo que ellos buscan, si lo logran, afectará necesariamente a toda la humanidad. Hay quien decía que igual somos máquinas perfectas creadas por... Vete a saber qué otra Sí, ellos sostienen que somos máquinas bioquímicas sofisticadísimas. Lo que no les importa lo más mínimo es la posibilidad de que exista un hálito creador o alguien que ha decidido fabricarnos. Les resulta indiferente. Ellos están convencidos de que lo somos. Somos meramente una estructura nuclear sobre el carbono, pero vamos, que somos maquinitas hipercomplejas y muy bien desarrolladas, muy bien hechas. Pero la ética, la moral y todo eso, ¿dónde ellos queda? Tienen ética y moral, o sea, no son gente al margen de la ética y la moral. Es curioso que hace muchos años, cuando yo leí la entrevista que le hizo a Marvin Minsky en la revista española, muy interesante, me pareció unas respuestas en algunas ocasiones excesivamente frías e incluso inhumanas. Es decir, qué barbaridad lo que dice este tío. Pero en realidad no, en realidad, como estoy diciendo, en los últimos años no se alejan mucho de ciertos tipos de postulados libertarianos que están presentes en la política americana. O sea, es decir, el Libertarian Party americano sacó el 6% de los votos en las últimas elecciones. Nos vamos. Carlos Canales, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro a ti? ¿Te gustaría que llegara con todas estas historias? Es que fuéramos inmortales o que... No lo sé, decir, lo único que tengo muy claro es que es imposible adivinarse. O sea, no se puede, nadie lo logra. Si lo logras por casualidad, o sea, no hay forma de adivinar cómo va a ser el futuro nuestro. Y de hecho creo que eso es lo bueno, el que no lo sepamos. Hay quien dice que a través de nuestros pensamientos estamos creando nuestro futuro. ¿No crees en ello? Espero, me encantaría que fuera real, pero no lo tengo claro, es decir, no lo sé. Sinceramente no lo sé, decir, pero ahora bien, algunos elementos que esos son científicos, no, como por ejemplo la teoría de Sheldrake que hemos citado, me parece fascinante, porque sí creo sinceramente que los seres humanos tenemos algún tipo de unidad entre nosotros como especie y que eso tiene algún tipo de trascendencia más allá de lo que es nuestra vida aquí mundana y cruel. Nos quedamos con esa idea, que quizá todos los seres humanos seamos neuronas de este planeta. No sé, ojalá fuéramos algo unido y tuviéramos algo que ver. Y que le ayudemos a dar el paso. Fíjate que los estropeanos citan a veces, y con esto acabo, a un físico que se llama Frank Tipler. Tiene un libro muy famoso, se hizo muy famoso hace unos años, que se llama La física de la inmortalidad. Tipler es ateo, pero sostiene que él sostiene matemáticamente, intenta demostrar una teoría según la cual el futuro del universo es poco más o menos que lo que sería el paraíso judío-cristiano de la religión. Es decir, una especie de recreación de todas las vidas posibles y una especie de paraíso maravilloso. Pues ojalá. Ojalá sea así. ¿Forma de contacto contigo? Pues yo creo que mi página web, carloscanales.net, es muy fácil. Gracias por habernos traído este tema inquietante del transhumanismo y todas esas nuevas teorías del futuro. A vosotros, como siempre. Te veo prontito. Gracias. Hasta luego. Gracias.